Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a resolver un par de problemillas de interferencias. Dice: una perturbación sonora de 850 Hz de frecuencia penetra por el extremo F en el interior de un tubo que presenta una bifurcación y una sección longitudinal como la que se muestra en la figura. Si se supone que en el interior del tubo hay aire seco a 25 grados centígrados y que en el extremo de ese se sitúa un detector de intensidad acústica, o sea, un micrófono, ¿cuál debe ser el radio medio más pequeño que debe tener la bifurcación en forma de semicircunferencia para que el detector señale un mínimo de intensidad? Vamos a ver. ¿Qué le pasa a un sonido cuando llega aquí? Pues un sonido cuando llega aquí se va a bifurcar. Una parte del sonido sigue este camino X2 y otra parte del sonido sigue este camino X1. El resto del tubo me da igual, puesto que el resto del tubo, como el sonido tiene que recorrer la misma distancia, no me afecta. Por tanto, que aquí, al poner aquí un micrófono, ese micrófono, dependiendo del radio R, va a registrar distintos valores de la intensidad. De hecho, para ciertos valores de R, esa intensidad será máxima y para otras va a ser mínima, por tanto, 0. Recordemos que cuando era un foco coherente, eran iguales, se podía escribir 2i más 2i coseno de delta. Y chicos, es simplemente recordar lo que es delta. Delta, al ser focos coherentes, era 2pi entre lambda, x2 menos x1. Y ahora, como a mí solo me interesa medir esto y medir esto, yo veo por un lado que x1 sería 2r. x1 es 2r. Y x2 sería la mitad de la longitud de una circunferencia. Si la longitud de una circunferencia es 2πr, pues aquí será pi por r. Es decir, que en este caso la expresión queda así: 2pi entre lambda, pi menos 2, y por r. Y me dice que quiere que haya un mínimo de intensidad, el mínimo más pequeño. ¿Qué tiene que pasar para que haya un mínimo? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea 0? Pues lo que tiene que pasar es lo siguiente. Pues sería, como acabo de decir, que el coseno de delta sea menos 1. Coseno de delta me tiene que dar menos 1. ¿Qué tiene que pasar para que el coseno de delta sea menos 1? Que delta sea igual a pi, 3pi, 5pi, etc. Es decir, 2n más 1 por pi. Pues eso es lo que le voy a decir. Por favor, quiero que seas igual a 2n más 1 pi. Y con eso podré hallar los distintos radios, para los que no voy a notar sonido a la salida en el punto D. Se va pi con pi y me queda que sería 2n lambda, y aquí me queda 2 por pi menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé todavía cuánto vale lambda, puesto que lo que me da es la frecuencia. No importa, porque yo sé que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad del sonido. Es decir, que lambda será la velocidad del sonido entre la frecuencia. Y escribiré aquí 2n más 1 por la velocidad del sonido entre 2 pi menos 2 y por la frecuencia. Pues chicos, se trata de poner datos. Como me pide el radio más pequeño, porque vean que existen infinidad de radios, sería en la n decirle por favor a la n que sea 0. Aquí pondré 340, aquí pondré 850 hercios, y el resultado para ese radio es de... Pues bien, este radio nos está dando 0,17
5 metros. Pero ojo, lo que acabo de decir, este sería el más pequeño. El siguiente sería venir aquí en la n poner 1, y es obvio que nos va a dar 3 veces ese radio más pequeño. Eso ya lo van haciendo ustedes. Dice ahora, si el oído humano medio puede detectar ondas acústicas de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 hercios, con la geometría obtenida en el apartado anterior, ¿qué otras frecuencias audibles darán lugar a un mínimo de intensidad? Es decir, ahora lo que yo voy a fijar es R. Dice ahora, con este valor de R, de 0,175 metros, ¿qué otros sonidos no se oirían? Pues volvemos a repetir el problema, solo que ahora ya tengo este dato. La R vale 0,175 metros. Y vuelvo a decir lo mismo. Acabamos de ver que delta era 2pi entre lambda, x2 menos x1, x2 era pi por r y x1 era 2r, sacábamos la r, factor común, me queda pi menos 2 por r, lambda era la velocidad del sonido entre la frecuencia, por tanto esa frecuencia pasa multiplicando. Esta frecuencia pasa aquí, multiplicando, y yo quiero ahora encontrar las frecuencias para las que va a haber un mínimo. Pues se lo vuelvo a decir, le voy a decir, por favor quiero que seas un mínimo. ¿Cómo le digo, por favor quiero que seas un mínimo? 2n más 1 por pi. Pues bien, se va a pi con pi. Todo esto es un numerito que va a pasar aquí dividiendo. Y por tanto, la frecuencia me va a quedar 2n más 1 entre, vamos a hallar ese numerito. Pues bien, esos son los valores de la frecuencia que no se oirían aquí, en este extremo. La primera de ellas que me aparece sería decirle a la n quiero que sea 0. Que si está bien lo que he hecho, me tiene que dar 850. Vamos a hacerlo. La primera de ellas sería hacer la inversa de este numerito, 850 clavadito. Es decir, la primera frecuencia que no se oye es la de 850 hercios. Lógico, puesto que fue la primera condición del problema. Y lo acabo de volver a comprobar ahora poniendo en la n 0. De hecho, en vez de ir frecuencia a frecuencia, puedo plantear el problema al revés. ¿Cuál es la frecuencia máxima que yo puedo oír? 20.000. Mentira cochina, por cierto. Muy pocos oídos, sobre todo en personas adultas como yo, o como nosotros, ya no oímos 20.000 hercios, sino menos. Pero bueno, vamos a ponernos ahí. ¿Qué hago? Voy a despejar la n. Voy a despejar la n para que me dé 20.000. Por tanto, sería hacer lo siguiente. Pues bien, si lo hago, me queda que n vale 11,25. Como aquí solo se admiten números naturales, el valor mayor que yo puedo obtener sería n igual a 11. Por tanto, si tenemos la santa paciencia de ir calculando, seguir dándole valores a la n, y cuando llego aquí a n igual a 11, me va a aparecer una frecuencia que va a estar muy cerca de 20.000 hercios, que será la máxima frecuencia que puedo oír. Pues bien, habrán todos esos sonidos para n igual 0, para n igual 1 de 2, es decir, hay 12 sonidos, 12 frecuencias que aquí ese micrófono no puede registrar. ¿Por qué? Porque la diferencia de caminos entre el que recorre por aquí y el que recorre por aquí hace que al llegar aquí se registre 0. Dice el siguiente problema, dos pequeños altavoces A1 y A2 separados a una distancia de 1 metro, emiten en fase sonidos coherentes entonces de 2000 hercios, chicos. Si se va alejando el micrófono sobre esa línea, dice, se detectan sucesivos máximos y mínimos alternados de intensidad sonora. Explica por qué ocurre este fenómeno. ¿Por qué ocurre este fenómeno, chicos? Explicación. Este fenómeno ocurre debido a que cuando dos focos emiten en coherencia, la intensidad resultante, IR, es 2i más 2i coseno de delta. Y delta solo depende de la diferencia de camino. 2pi entre lambda
x2 menos x1. Aquí se ve claramente que esto sería x2, L sería x1, y además, como esta distancia es 1 metro, x2 lo puedo poner en función de L, puesto que aquí puedo poner que x2 sería raíz de L al cuadrado más 1, donde lo único que he hecho ha sido aplicar Pitágoras. Pues bien, en este caso en concreto me va a quedar 2pi entre lambda, raíz de L al cuadrado más 1, raíz de L al cuadrado más 1 menos L. Pues se ve claramente que delta depende de L y por tanto a medida que varíe L estaré pasando por los distintos máximos y los distintos mínimos. Me dice, determina la distancia L entre el micrófono y A1 para que se detecte un mínimo de intensidad. Chicos, ¿qué tiene que pasar para que esto sea un mínimo? Pues ya lo comenté antes en el problema anterior, coseno de delta tiene que ser menos 1 para que aquí me quede un menos y me va a quedar 0. ¿Cuál es la condición para que coseno de delta sea menos 1? Que delta sea 2n más 1 por pi. Pues bien, se trata de despejar L, que como tengo una raíz cuadrada hay que andarse con cuidadito. En primer lugar se va pi con pi, paso lambda multiplicando y el 2 dividiendo, paso lambda para acá, y este 2 pasa dividiendo, y la L pasa sumando. Vamos a pasar la L sumando, y al pasar la L sumando me queda esta ecuación, raíz de L al cuadrado más 1 es igual a 2n más 1 por lambda medios más L. Y bien, es condición necesaria para poder quitar la raíz, elevar al cuadrado en los dos lados, elevo al cuadrado y aquí elevo al cuadrado. Y me queda lo siguiente. Aquí se va al cuadrado con la raíz, me quedará entonces L cuadrado más 1 es igual a L cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, 2n más 1 al cuadrado, lambda cuadrado entre 4, más el doble del primero por el segundo. Se va el 2 con el 2, 2n más 1, lambda por L. Y veo que se va L cuadrado con L cuadrado. Por tanto, para hallar L ya solo tengo que despejar, porque la tengo aquí. Aquí es donde tengo L. ¿Dónde aparecerá el primer mínimo? ¿Cómo le digo matemáticamente quiero que sea el primer mínimo en aparecer? Diciéndole a la n quiero que sea 0. Pues si yo ahí pongo 0 me queda 1 es igual lambda cuadrado entre 4. Pero claro, no tengo lambda, pero lambda por la frecuencia es igual. Lambda sería entonces la velocidad del sonido 340 entre 2000, que sería 0,17, ¿no? Si no me equivoco. 340 0,17, sí. Lambda vale 0,17 metros. Y lo pongo aquí, 0,17 al cuadrado entre 4, 0,17 al cuadrado entre 4, más, como a la n le he dicho que sea 0, esto me queda 0, lambda por n, que sería 0,17, y por L. Pues bien, chicos, ya casi lo tengo. Hallo ese numerito, 0,17 al cuadrado, lo divido entre 4, pasa al otro lado restando, y pasa 0,17 dividiendo. Y resulta que el primer valor de L sería 5,84 metros. El primer mínimo aparece en L igual 5,84 metros. Pues bien, espero que estos dos problemillas de interferencia te hayan gustado tanto como a mí explicarlos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.